Hoy, en mis top 5, vamos a visitar el Museo Mercedes-Benz de Stuttgart, Alemania. Este elegante museo, diseñado por un estudio arquitectónico neerlandés, nos invita, a través de sus 9 niveles, a pasear por los más de 130 años de historia del automóvil, desde el primer automóvil patentado hasta prototipos futuristas, pasando por los últimos modelos de coches de carrera. Justo antes de entrar a la primera sala, nos recibe un hermoso caballo blanco como recordatorio del sistema de transporte previo al automóvil. Al entrar a la primera sala, una plataforma giratoria nos da la bienvenida, exhibiendo estas dos joyas de la historia automotriz, de las cuales hablaremos más adelante. Pero antes de seguir, adentrémonos un poco en la historia de esta famosísima marca y maravillémonos ante algunas sorpresas. Todo comienza en Cannstatt, al sur de Alemania, muy cerca de Stuttgart, cuando en el siglo XIX un par de amigos, Gottlieb Daimler y Wilhelm Maybach, quienes convencidos de que la tecnología a vapor pronto tendría que ser reemplazada por algo nuevo, se pusieron a experimentar a escondidas en su taller hasta que lograron acoplar un motor de combustión a un vehículo de 2 ruedas. Y ¡tata! Había nacido la primera motocicleta. La llamaron Reitwagen, es decir, carro para montar. Tenía un motor monocilíndrico de 4 tiempos de ciclo Otto de 264 centímetros cúbicos y podía alcanzar una velocidad de 11 kilómetros por hora. Las ruedas eran de madera con banda de rodadura de hierro y contaba con otro pequeño par de ruedas para estabilizarlo. A sus 17 años, Paul, el hijo de Daimler, la montó por primera vez el 18 de noviembre de 1885 y viajó recorriendo aproximadamente 4 kilómetros entre Cannstatt y Untertürkheim. Me imagino lo aliviado que se habrá sentido el muchacho al terminar aquel viaje experimental, ya que la primera motocicleta carecía de suspensión, por lo que se habrá dado cada golpe. Además de que consta que el asiento se sobrecalentó porque estaba justo encima del motor. Pobre Paul, tiene que haberse quemado las nalgas también. Al año siguiente, en 1886, Daimler equipó 3 barcos con su motor monocilíndrico. Estos barcos podían llevar entre 2 y 10 personas. ¿Se imagina la sorpresa de los primeros testigos de aquel momento histórico? Esos barcos navegaban por el río Neckar o por el lago Constance sin remos y sin vela. Esta lancha que vemos en el museo es la Marie. Fue propiedad del canciller alemán Otto von Bismarck. Tenía una potencia de 1.1 caballos a vapor y podía alcanzar, igual que la moto, 11 kilómetros por hora. Esta lancha es idéntica a aquella primera lancha con la que Daimler realizó su primer paseo de prueba en el río Neckar. En 1888, el motor inventado por Daimler y Maybach fue probado en un dirigible idéntico a este que apreciamos en el museo. El dirigible realizó con éxito un viaje de 10 kilómetros desde Cannstatt hasta Kornwestheim. De esta manera, Daimler y Maybach habían conquistado con sus motores aire, tierra y agua. Y es de esta trilogía de donde nace la famosísima estrella que es el emblema de la marca hasta hoy. Sí, ya sé lo que se están preguntando. Si los creadores se llamaban Gottlieb Daimler y Wilhelm Maybach, ¿de dónde sale lo de Mercedes-Benz? Ahí vamos. Paciencia. Resulta que paralelamente a los esfuerzos de estos dos pioneros, en el pueblo cercano de Mannheim, un joven ingeniero estaba obsesionado con la idea de crear un coche que no fuese tirado por caballos. Él quería reemplazar la fuerza animal por energía mecánica. Su nombre, Karl Benz. Mientras Daimler y Maybach navegaban sus lanchas motorizadas, exactamente el 19 de enero de 1886, Benz patentaba su Motorwagen. Lo diseñó con 3 ruedas porque no le convencía el sistema de dirección de 4 ruedas y montar una sola rueda en el eje delantero resultó la mejor solución para solucionar un problema que solo venía atrasando todo su proyecto. El Motorwagen es el primer vehículo de la historia propulsado por un motor de combustión interna. Cuentan que luego de probarlo en su propio patio, decidió salir con él a dar un paseo. Era de noche y todos los vecinos dormían.
Obviamente el ruido del motor despertó a todo el pueblo e inmediatamente su invento ganó tantos admiradores como críticos. El ruido que producía la máquina era lo que más criticaban. Intentó venderlo publicitándolo como una alternativa económica al carruaje. Su publicidad decía algo así como: ahorrarás el sueldo del cochero y el mantenimiento de los caballos. Pero no tuvo mucho éxito y pronto entró en depresión porque no consiguió vender ninguno. Y ahí entra en la historia una mujer, su mujer. No se llamaba Mercedes. Para eso van a tener que esperar un poco más. La esposa de Carl Benz se llamaba Berta y es una protagonista ineludible en la historia del automóvil. Si quieren conocer más sobre ella, les aconsejo mirar la película Benz, también publicitada como Carl y Berta. Esta mujer había invertido toda su herencia en el negocio de su esposo, porque creía en él y en sus proyectos. En vez de sentirse impotente al verlo deprimido por el fracaso de las ventas, Berta decidió ir a visitar a su madre, que vivía en Pforzheim, y para hacerlo, no iba a tomar la típica diligencia tirada por caballos, no. Ella iría a visitar a su madre conduciendo el coche inventado por su esposo. De esta manera, Berta no solo quería comprobarle a Carl que su invento funcionaba perfectamente, también quería utilizar este viaje para promocionarlo a través de todos los pueblos por los que iba a pasar. Ella estaba convencida de que Carl simplemente había fallado su metodología de marketing. Y vaya si tenía razón. Se fue en horas del amanecer, acompañada por sus hijos adolescentes Richard y Eugene, sin decirle nada a Carl. Fue un viaje lleno de anécdotas. La gente no podía quedar indiferente al ver pasar a esas tres personas montadas en un carruaje sin caballos. Muchos campesinos pensaban que era una bruja. Los perros no dejaban de ladrar y querer morder esa máquina que producía un ruido que jamás antes habían escuchado. Tuvieron que hacer varias reparaciones en el camino, para lo que Berta demostró tener un ingenio casi igual al de Carl, llegando a usar un gancho de pelo, una aguja de su sombrero y una de sus ligas para solucionar los problemas que fueron surgiendo en el camino. Pero era el combustible el mayor de los problemas con los que tenían que lidiar. La benzina por entonces se vendía en las farmacias, ya que se utilizaba principalmente para sacar manchas de los tejidos y limpiar superficies. Así que se detuvieron en el pueblo de Weißloch y tocaron la puerta de la farmacia, esta que ven acá. Allí recargaron combustible por primera vez. Por eso ahora esta farmacia, que sigue funcionando hasta hoy, es conocida como la primera estación de servicios de la historia y frente a ella encontramos este monumento a Berta y sus hijos. Llegaron a Pforzheim al anochecer de ese mismo día y mandaron inmediatamente a Carl un telegrama para ponerlo al tanto de toda la osadía y avisarle además que 3 días después regresarían. De esta manera, Berta Benz se convirtió en la primera persona en realizar un viaje largo en coche, más de 100 kilómetros, y la primera influencer de la modernidad, ya que su hazaña fue relatada por la prensa de toda Alemania. Y gracias a su osadía, los pedidos de automóviles comenzaron a llegar a la fábrica Benz. Pero bueno, vamos ahora con la lista de mis top 5 del Museo Mercedes-Benz. Y sí, pronto llegaremos a cómo se juntan las vidas de Benz, Daimler y Maybach y de dónde sale el nombre Mercedes. Número 5. En el número 5, este autobús de 2 pisos, con capacidad para 34 pasajeros. Con un motor de 4 cilindros de 325 pulgadas cúbicas de diámetro que producían una potencia de 28 caballos de vapor, es decir, unos 21 kilovatios, y alcanzaba casi 20 kilómetros por hora, fue uno de los 400 autobuses que circulaban en los primeros años del siglo XX por Londres. Este pertenecía a la Vanguard London Motor Omnibus Company, como podemos ver en el cartel que luce orgullosamente en el costado. La historia de los autobuses es bastante interesante y para conocerla tenemos que viajar a la Francia de 1820, donde los ciudadanos comenzaron a ser transportados en grupo en estos carros tirados por caballos, a los que los franceses llamaron ómnibus, palabra derivada del latín que significa para todos. Los ingleses adoptaron este medio de transporte público colectivo, pero acortaron el término ómnibus a simplemente bus. Y ya cuando los caballos fueron reemplazados por el motor, aparece el término autobús.
Los buses sirvieron inicialmente como complemento al transporte ferroviario. En este bus podemos ver los carteles que anuncian el recorrido que realizaba. Veámoslo en un mapa de la época. Comenzaba en la estación de trenes de Victoria. Paraba primero en Charing Cross, luego en Oxford Street. De ahí llevaba a los pasajeros hasta Camden Town y su destino final era Hampstead Head, bastante al norte. Me encantó descubrir en este autobús algunos detalles, como por ejemplo que las escaleras estaban por fuera, que ocupaban los laterales superiores para publicidad, que el conductor iba sentado fuera de la cabina de pasajeros y que el sistema de pedido de parada consistía en que los pasajeros tiraran estas tiritas y con ellas activaban una campana que el conductor escuchaba desde fuera de la cabina. Hoy en día son pocos los países donde aún existen autobuses de 2 pisos para transporte público. ¿Has subido alguna vez a uno? ¿Dónde? Cuéntamelo en los comentarios. Número 4. En el número 4 es The Benz Victoria de 1894, producido entre 1893 y 1900. El Benz Victoria fue el primer automóvil de 4 ruedas construido por Carl Benz. Después del éxito suscitado por el viaje de Bertha, los Benz lograron finalmente producir un automóvil con 4 ruedas, gracias a un sistema de eje delantero pivotante accionado por un timón con cadena de rodillos para la dirección, lo que permitía a las 2 ruedas delanteras asumir diferentes radios de curva. De esta manera, los Victoria podían girar las esquinas de forma más segura. La velocidad máxima que alcanzaban era 11 kilómetros por hora. Este coche tuvo un gran éxito de ventas. En 1893 se vendieron ni más ni menos que 83 unidades. El primer Victoria se dirigía con una palanca, al igual que lo había hecho el Motorwagen. Se fabricaron modelos biplaza o los modelos de 4 plazas con asientos enfrentados, conocidos como vis a vis. Pero como tener a la gente sentada frente a quien conducía resultaba obviamente algo muy incómodo, se hizo esta otra variación poniendo los pasajeros extras mirando hacia atrás. Estos fueron conocidos como los Victoria 2x2. Los Benz no dejaban de innovar y el motor de los Victoria fue modificado, ampliándose la cilindrada hasta 1915 centímetros cúbicos, con lo que la velocidad que alcanzaban pasó de 11 a 30 kilómetros por hora. Y hablando de velocidad, resulta que uno de estos Victoria, concretamente este, fue el responsable de la primera multa por exceso de velocidad de la historia. Sucedió en el Reino Unido. Nunca sabremos cómo pudo el policía hacer el cálculo, pero consta en el informe policial que un señor llamado Walter Arnold conducía por las calles de Tunbridge Wells un coche sin caballos a la impresionante velocidad de 8 millas por hora, unos 13 kilómetros más o menos por hora, causando pánico entre los viandantes. Esto obligó al oficial a perseguirlo en bicicleta. ¿Se imaginan la escena? Todo esto consta incluso en una nota de prensa publicada por el London Daily News el 30 de enero de 1896 que dice así: La cuestión de los carruajes sin caballos. En el tribunal de la policía de Tunbridge, el señor Walter Arnold, propietario de un carruaje sin caballos, fue citado por el Consejo del Condado por 4 acusaciones relacionadas con el uso de una locomotora sin caballo, por tener menos de 3 personas a cargo del mismo, por ir a más de 2 millas por hora y por no tener su nombre y dirección escritos en la máquina. La evidencia fue que el carruaje iba a una velocidad de 8 millas por hora. El señor Cripps, que lo defendía, sostuvo que la máquina, conducida por Arnold, no estaba contemplada cuando se aprobaron las leyes de locomoción, y dijo que en el pasado estos coches habían sido utilizados por fulano, mengano, bla, 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 y que si el tribunal consideraba que el coche era una locomotora, solicitaba la imposición de una sanción nominal. El tribunal le impuso una penalización de bla, 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 aquí detallan todo. En total, el hombre tuvo que pagar 4 libras y 7 chelines de multa. Y todo esto solo por ir a 13 kilómetros por hora. Y es que durante esa época en el Reino Unido, a los carruajes sin caballos, la ley solo les permitía ir por las calles de la ciudad a 3 kilómetros por hora.
Y escuchen esto, un hombre a pie tenía que abrirles paso mostrando una banderita roja. El asunto es que este incidente demostró que las leyes debían adaptarse a los tiempos cambiantes. Pronto el límite de velocidad pasó a 22 kilómetros por hora y así sucesivamente fue aumentando. En cuanto a Walter Arnold, se convirtió en uno de los principales importadores de coches Benz para su país. Cuando vi el Victoria me enamoré inmediatamente de su elegancia, de la calidad de los materiales de acabado, de la romántica idea de pasear en uno de ellos por las praderas europeas. Creo que si comparamos estéticamente el Victoria con el Motorwagen, podemos notar que aquí Berta tuvo que haber desempeñado un papel importante en la parte estética del diseño. Admiren ese techo descapotable, acabado en cuero por fuera y terciopelo rojo por dentro. Los bronces, las maderas, todos materiales nobles. Una maravilla técnica y estética. Número 3. Con el número 3 les presento el Mercedes Simplex. Y sí, al fin llegó el momento de saber de dónde viene el actual nombre de la marca. Y por eso vamos a revisar los antecedentes históricos de esta singular pieza de la historia automotriz llamada Mercedes Simplex. Como ya sabemos, Carl Benz patentó el primer coche con motor, haciendo realidad su deseo de reemplazar la tracción animal por la mecánica. Sin embargo, el coche patentado por Benz tenía solo 3 ruedas. Sabemos también que paralelamente en un pueblo muy cercano, Daimler y Maybach experimentaban con sus propios motores de combustión. Y fueron ellos los creadores del primer coche motorizado de 4 ruedas. Este de aquí. Como pueden ver, no había mucha novedad en este diseño de 1892. Lo que Daimler y Maybach hicieron fue directamente instalar en un carruaje convencional el motor de velocidad creado por ellos, como habían hecho con la bicicleta de madera, el dirigible y las lanchas. Conocido hasta hoy como Grandfather's Clock por su parecido con los relojes de pie, se trataba de un motor monocilíndrico de 28 pulgadas cúbicas que a 650 revoluciones por minuto producía 0.8 kilovatios de fuerza y alcanzaba una velocidad de 11 kilómetros por hora. Y es el abuelo de todos los motores que conocemos hoy. Los avances tecnológicos en la industria automotriz se aceleraron gracias a la competencia entre fabricantes que generaban las carreras de coches sin caballos, como se llamaron en un inicio las carreras de autos. Estas competencias también evidencian que muy pocos años después de su invención, el automóvil había ya ganado popularidad internacional. Un evento muy concurrido por la alta sociedad europea era la Semana de la Velocidad en la Costa Azul de Francia, a la que nunca faltaba un personaje muy importante en esta historia. Emil Jelinek, millonario empresario y diplomático austrohúngaro, propietario de varios coches y competidor de la Semana de la Velocidad. El 2 de abril de 1900, Jelinek ofreció a la DMG una suma de 550.000 marcos alemanes de oro por 36 unidades de un coche deportivo con exigencias particulares y específicas. El coche que pedía Jelinek debía llevar mayor distancia entre los ejes y amplitud de ancho de rodadura. Además, el motor debía estar mejor ubicado en el bastidor y tenía que ser un coche más largo y ancho que los hasta ahora fabricados para bajar el centro de gravedad. Con estas especificaciones, el coche ganaría estabilidad. Además, Jelinek exigía que lleve un sistema de ignición eléctrica con el nuevo sistema creado por Bosch. Estos coches tenían que estar listos el 15 de octubre de ese año y se llamarían Daimler Mercedes. Con este nombre, Jelinek homenajeaba a su hija, Mercedes Adrián Ramona Manuela Jelinek, y evitaba un conflicto con la empresa Panhard Levasseur, o como sea que se pronuncie, que ya tenía registrada la marca Daimler en Francia. El 22 de diciembre de 1900 llegó a la estación de ferrocarril de Niza el primer Daimler Mercedes. En 1901, el Mercedes diseñado por Maybach bajo especificaciones de Jelinek asombró al mundo del automóvil, ganando las competencias en todas las categorías y alcanzando 60 kilómetros por hora.
Los principales periódicos del mundo publicaron la sentencia de Paul Meillan, director del Automóvil Club de Francia. Hemos entrado en la era Mercedes. La DMG registró la marca Mercedes casi inmediatamente. En marzo de 1900 falleció Gottlieb Daimler y su hijo, Paul, el que había hecho el viaje de prueba de la primera motocicleta, heredó su cargo en la empresa. Paul Daimler y Wilhelm Maybach decidieron crear un nuevo coche, basado en el diseño del Mercedes de Jelinek, pero no para carreras, sino para el usuario normal. Un coche que ofreciera la misma estabilidad y velocidad y también mayor confort. Un coche que fuese fácil de conducir, simple. Por eso lo llamaron Mercedes Simplex. Estos coches fueron comercializados entre 1902 y 1909 y también arrasaron en las carreras de Niza porque algunos alcanzaban hasta 80 kilómetros por hora. Este Mercedes Simplex de 40 caballos de fuerza, azul, que se exhibe en una plataforma destacada, es el Mercedes más antiguo del mundo que aún existe. Fue fabricado en 1902 y perteneció a Emil Jelinek. Tiene un motor de 4 cilindros de 414 pulgadas cúbicas con una potencia de 40 caballos de fuerza, o sea, unos 29 kilovatios, y alcanzaba una velocidad de hasta 50 kilómetros por hora. Además, cuenta con un radiador de panal de abeja, 4 velocidades, frenos a tambor, control del acelerador con un pedal y sistema de encendido eléctrico. Claramente vemos que en el Simplex ya no queda reminiscencia alguna de los típicos carruajes tirados por caballos. El automóvil ha nacido y su marca es Mercedes. Durante la crisis financiera de los años 20 del siglo XX, para poder sobrevivir y no vender sus acciones a los típicos especuladores que aparecen en épocas de crisis, la DMG se fusionó con la compañía Benz y de ahí es de donde sale el nombre que todos conocemos hoy, Mercedes-Benz. No se olviden de darle like al video, de dejar sus opiniones en los comentarios y si no lo han hecho aún, de suscribirse. La suscripción es absolutamente gratuita y toda interacción ayuda a mi canal. Muchas gracias. Número 2. En el número 2, esta magnífica obra de arte, el Mercedes-Benz 500K Special Roadster de 1936. El modelo 500K Roadster contaba con un motor de 5 cilindros en línea, produciendo 100 caballos de fuerza y una velocidad de 160 kilómetros por hora. Existieron 8 variaciones de su carrocería, siendo este el Special Roadster Cabriolet de 2 plazas, con su potente motor de 8 cilindros en línea y su diseño aerodinámico, el más lujoso, atractivo y elegante. Solo 34 de este modelo específico se llegaron a fabricar, haciendo de él un modelo súper exclusivo. Su precio de venta, 28.000 marcos, unos 98.000 euros actuales. Fue presentado al público en la Motor Show de Berlín de 1936 y se convirtió automáticamente en el auto de los ricos y famosos, la joya de la marca de los años 30. No digo más. Simplemente disfrútenlo. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Debo confesar que esta bella máquina casi ocupa el primer lugar de mi lista. Cuéntenme en sus comentarios si les gustó más esta o la que veremos a continuación. Y antes de mostrarles el número 1 de mis top 5, un bonus track. Al hacer esta investigación, mi curiosidad me llevó a enterarme cuáles fueron los primeros automóviles que tuvieron placa de matrícula.
Y haciendo un paréntesis, les dejo estos datos que espero les parezcan tan interesantes como a mí. La primera matrícula de automóvil de la historia se emitió en Francia el 14 de agosto de 1893. En 1896 se emitió la primera de Alemania. 1898 fue el turno de los Países Bajos y en España se emitieron a partir de 1900. Estados Unidos recién comenzó a emitirlas en 1903. Centrándonos en España, la primera matrícula perteneció al automóvil de don José Sureda Fuentes, en Santa Catalina, Palma de Mallorca. Sucedió el 31 de octubre de 1900 y el coche era un cuadriciclo de la marca Clement. El primer Benz matriculado en España fue en Santander, en 1901. No he conseguido foto de ese automóvil, pero comparto con ustedes estas fotos de otros pioneros. Este de aquí es el primer ómnibus matriculado. Pertenecía a la compañía La Automovilista Toledana, primera empresa española de transporte público. Su matrícula, la T1, se inscribió a nombre del gerente de la empresa, don Luis de Hoyos y Sanz, un 30 de octubre de 1906. Hemos llegado ya a mi número 1. El Mercedes de 75 caballos de fuerza fabricado entre 1907 y 1911. Esta joyita de alta gama fue el primer modelo con motor de 6 cilindros, fabricado en serie por la DMG y estaba disponible en varios tipos de carrocería. Su motor, con cilindros de 621 pulgadas cúbicas, producía una potencia de 55 kilovatios a 1.300 revoluciones por minuto, alcanzando una velocidad máxima de 95 kilómetros por hora. Este, que seleccioné como mi número 1, es un modelo faetón de 2 filas de asientos, más conocido como doble faetón. Fue verlo y enamorarme de él. Se llamó faetón a todos los carruajes de 4 ruedas, comenzando por los tirados por caballos. Estos carruajes carecían de protección contra las inclemencias del tiempo, pudiendo en algunos casos contar con una capota plegable. Cuando llegó el automóvil, faetones eran prácticamente todos. Pensemos que debido a que los primeros motores no tenían mucha potencia, los automóviles no llevaban techo, ya que tenerlo aumentaba su peso. Con el tiempo los motores fueron ganando potencia y se fue agregando a los coches algún tipo de protección, sobre todo contra la lluvia. Primero solo una capota plegable abierta por delante y por los costados, luego se innovó con un cristal de protección contra las brisas, el parabrisas, y ya los últimos tenían un sistema de ventanas de cristal en los costados para cerrar del todo el interior en caso de lluvia. Pero para detallar eso tendría que hacer otro video. Concentrémonos ahora en mi número 1, el Mercedes doble faetón de 75 caballos, blanco, con asientos forrados en cuero negro, detalles de acabado en madera y bronce. Esa pequeña puertita para los pasajeros de atrás, la elegante bocina, los guardabarros curveados, todos los detalles elegantemente diseñados y acabados con delicadeza. Una total y absoluta obra de arte. Si consideramos un lujo observarlo, imagínense lo que se habrá sentido conducirlo o simplemente viajar en él. Espero que hayan disfrutado de este viaje por la historia del automóvil a través de mis top 5 del Museo Mercedes-Benz de Stuttgart. No se pierdan mi próxima entrega de mis top 5.